Y hoy nos acompaña el sociólogo venezolano Tomás Páez. Como les dijimos, él es el director del Observatorio de la Diáspora Venezolana para analizar no solo el crecimiento de la migración venezolana, que según datos del Observatorio de la Diáspora ya supera los 9 millones de personas, sino también los destinos por los que están optando los migrantes venezolanos actualmente. Bienvenido. Buenos días, gracias por la invitación. A ver, en los últimos años, los destinos y las rutas de los venezolanos ha cambiado debido, por supuesto, a factores políticos, económicos, incluso hasta de seguridad. ¿Cuáles son las principales razones por las que los venezolanos siguen migrando a pesar de que los discursos del oficialismo hablan de una recuperación económica en el país, Tomás? Oh, bueno, desafortunadamente no es así. Lo vemos con las pensiones que están por debajo de los $2. El salario universitario es el más bajo de toda Latinoamérica. Los ingresos no dan, los servicios están en una situación caótica. La luz no se recibe en el interior del país de manera sostenida. No hay transporte, no hay gasolina. Y hoy son muchas razones y la ciudadanía sigue migrando. El principal país de destino a distancia es Colombia, con 3 millones de migrantes, seguido de Perú, con 1.600.000 venezolanos viviendo en este momento en ese país. Usted decía en unas entrevistas la semana pasada que han notado el fenómeno de la doble migración. Es decir, venezolanos que tras establecerse en un país de Sudamérica buscan llegar a destinos como incluso España, que está muy lejos, o Estados Unidos en busca de mejores oportunidades. ¿A qué atiende esta preferencia de esta doble migración? Bueno, fíjate, los migrantes venezolanos viajan empobrecidos, digamos, porque no hay ingresos suficientes en el país. Entonces, en la medida en que logran estabilizarse en cualquiera de los países de acogida, logran estabilizarse económicamente y poder entonces adquirir un vuelo, un pasaje, un transporte cómodo. Vuelven a migrarlo. Migran, por ejemplo, a Brasil, o hay estrategias de países, como en el caso de Brasil, que colocan a los ciudadanos en otras ciudades. En el caso de Brasil se distribuyen en más de 1.100 municipios, ¿no? Llegan a Roraima y luego los distribuyen en Sao Paulo, Porto Alegre, Bahía, etcétera. Y luego también están entrando por Mato Grosso do Sul, en el caso de Brasil, o migran hacia España o migran hacia Guyana o hacia el Caribe. Digamos, las migraciones no terminan en un determinado punto, sino que la gente vuelve a migrar. ¿Por qué Estados Unidos? Bueno, hay una volatilidad económica y política en la región y hubo un momento en el que no solamente los venezolanos, los ecuatorianos, los chinos, 70 nacionalidades pasaban por el Darién, se dirigían a los Estados Unidos. En este momento, con las nuevas políticas, eso está cambiando. De todas maneras, Estados Unidos representa algo así como el 11% de toda la diáspora. El 90% restante se distribuye en 89 países, 1.500 municipios y 500 ciudades en todo el mundo. Hemos visto incluso cómo muchos países que inicialmente recibieron a los migrantes venezolanos ahora han endurecido sus políticas migratorias por distintos factores. Incluso muchos aspirantes a la presidencia de países de Latinoamérica han tomado como bandera la deportación de venezolanos para ganar incluso digamos, la presidencia de esos países, y no voy a nombrar para no caer en diatribas, pero ¿cómo está afectando esto a los nuevos migrantes y a aquellos que ya estaban asentados en estos países? Porque si bien vemos que las deportaciones son traumáticas, en muchos casos no son verificados sus antecedentes, si tienen crímenes, es decir, ¿cómo está afectando esto a la gente que ya está establecida en estos países?
Bueno, en aquellos países en los que hay una situación complicada, por ejemplo, en Estados Unidos hay una enorme ansiedad, hay una enorme, mucho temor de todas las diásporas, no solamente la venezolana, de ir incluso, de enviar a sus hijos al colegio porque temen ser deportados. Lo interesante de lo que tú dices, y gracias por esta pregunta, es que la migración representa en el mundo solo el 3,6% de la población, de los 8.000, 9.000 millones de personas en todo el mundo. Sin embargo, ese 3,6% representa el 10% del Producto Global Bruto, es decir, que la relación entre migración y desarrollo es clarísima. No, la migración es irremediablemente positiva, lo hemos dicho, lo hemos reiterado. Venezuela es un excelente ejemplo de país que acogió a migrantes de todo el mundo. Venezuela se hizo grande con ellos y ellos se Sí, hicieron grandes con Venezuela. Entonces, no hay nada malo en la migración. Sin embargo, se ha convertido en un punto agrio. No es solamente lo que está ocurriendo ahora en Estados Unidos y en algunos países latinoamericanos, sino también en Europa. claro. Es un tema álgido, es un tema que se debate en la Comisión Europea, que llegan a acuerdos y que luego generan fricciones, donde todo el mundo está, y son acuerdos que no satisfacen a nadie. Entonces, es un tema que llama la atención porque es como el desprecio al otro. Hay una mezcla entre temor y aporofobia, lo que llamaba de la Cortina, miedo a los pobres, porque bueno, la gente que está llegando llega empobrecida. Sin embargo, Claro. su aporte al desarrollo económico es fundamental. Claro, y partiendo de ese punto, ¿cómo está Venezuela hoy en día, después de que, como ustedes lo han señalado, la migración supera los 9 millones de personas, hablando de esta fuga significativa de capital humano, porque, como siempre repito, los venezolanos buenos, profesionales, honestos, somos más. Esto también podría influir en la recuperación de una futura Venezuela, sin duda, porque ha salido mucho capital humano valioso, ¿no? ¿Cómo está nuestro país hoy en día en relación a este tema? Bueno, Venezuela se ha hecho más grande. Venezuela lo que ha hecho es ensanchar sus fronteras. Venezuela está hoy y la gente lo que ha hecho es mudarse más lejos. Mudarse de Maracaibo a Barranquilla es mucho más cerca que mudarse de Maracaibo a Carúpano, por ejemplo, ¿no? Entonces, tenemos hoy ciudadanos transnacionales, tenemos organizaciones transnacionales, tenemos nuevos conocimientos, habilidades y competencias, nuevos contactos, nuevo capital relacional, nueva información de enorme utilidad para la recuperación de la democracia y la reconstrucción del país, pero además tenemos un enorme compromiso, es lo que estamos reflejando en un libro, déjame hacer la cuñita, estamos lanzando el libro La estrategia de gobernanza de la diáspora. ¿Qué hacer con la diáspora? Que recoge el trabajo de estos 12 años, cuando iniciamos esto, más de 12 años, que iniciamos esto en 2012 con el proyecto de la diáspora venezolana. Venezuela gana con esos migrantes que hoy tienen más de 1.300 organizaciones. Sobre ese mapa que está allá atrás, donde está la distribución de los venezolanos en el mundo, está montada el mapa de las organizaciones de la diáspora y además agrupadas en distintos segmentos de actividad: salud, salud mental, ingeniería, ambiente, etcétera, conectados siempre a organizaciones en el viejo mapa de Venezuela. Pero tenemos un nuevo mapa, una nueva realidad, una nueva geografía. Y rescato una frase muy hermosa que dices, Venezuela se ensanchó, porque ahora tanta gente, tantos venezolanos fuera de nuestras fronteras que indiscutiblemente nuestro país se ensanchó. Pero si la crisis política y económica en Venezuela no tienen una solución, digamos, a corto plazo, porque es evidente y es real, por eso surgen este tipo de migraciones, ¿no? ¿Hacia dónde se dirige esta diáspora venezolana en los próximos años? Esto se podría esperar que las cifras incluso superen los 10 millones pronto. Mira, cuando nosotros comenzamos este trabajo, te digo, en el año 2012, nunca nos habíamos imaginado que podíamos llegar a 9 millones. Nos parecía una cosa insólita. Es un tercio de la población. ¿Qué es lo que puede ocurrir si las circunstancias que explican la migración, deterioro económico, falta de inversión, deterioro de los servicios, inseguridad jurídica, inseguridad personal, Sí, persisten?
va a continuar el éxodo, incluso con medidas restrictivas, porque lo que va a hacer es que, como ocurre cuando las políticas migratorias se convierten en política de frontera, lo que hacen es crecer las industrias diaspóricas, lo que llaman los coyotes, la trata de niños, mujeres, bueno, porque se hace más complicado, pero la boca del tiburón es tan grande que la gente no aguanta seguir viviendo en una situación que es incómoda, que no le garantiza futuro, que no le garantiza salud. Uno lo ve en los crowdfunding que se están armando en todo el país para poder atender a periodistas amigos que están enfermos, que no Sí. tienen recursos, a profesores amigos en las universidades que no tienen recursos, cuando antes tenían un servicio de seguridad. Entonces, mientras esto persista, va a crecer la migración, además no se está aprovechando esa capacidad porque el Estado es el gran ausente con los temas de identidad, los niños apátridas, falta de contacto, incluso los pasaportes salen más costosos a los Claro. venezolanos que han atravesado la frontera que aquellos que decidieron resistir dentro del país, ¿no? Hablabas de los coyotes y justamente esta mañana venía de camino al canal escuchando la radio y ya hay nuevas formas para ingresar a otros países. Por supuesto no voy a dar los detalles ni por dónde están haciendo este tipo de promociones de los coyotes. O sea, de todo esto siempre los vivos sacan una oportunidad y es lamentable. Y a quienes nos están viendo, esto no es publicidad, esto no es legal, esto absolutamente estamos en contra de estas políticas y bueno, no son políticas, de estas prácticas, ¿no? Pero siempre hay un oportunista, ¿no? Pero además de la crisis económica y política en Venezuela, la migración venezolana enfrenta sin duda desafíos desde las políticas migratorias, que lo venimos hablando, más restricciones en la región, criminalización de ciertos grupos de migrantes, porque si bien hay que decirlos, no todos están dentro de la lista de estos criminales. También se han generado dinámicas como el desplazamiento forzado de venezolanos dentro de otros países y la explotación laboral en el caso de algunos destinos. Ya pudiéramos hablar, Tomás, de una crisis humanitaria, pero añadiéndole la terminación prolongada. Bueno, a ver, el, el- el esfuerzo por criminalizar a las diásporas, eso es una cosa viejísima, además muy poco innovadora, porque se repiten los mismos argumentos. Eso se aplicó, estoy pensando en Cabot, en el senador Cabot en 1891, acusó y decía que los italianos eran la mafia. ¿Ya? O antes eran los chinos y después eran los irlandeses, en algún momento ha sido los colombianos y ahora son los venezolanos, pero eso es mentira. Las diásporas, hay un estudio que presentó el Instituto Cato, que es una organización que lleva 50 años trabajando el tema migratorio, que lo presentó, por cierto, recientemente en el Congreso norteamericano, por ejemplo, o el estudio que le hizo el Migration Policy Institute en Perú, que se habló en algún momento de que la delincuencia había llegado como si nunca hubiese existido primero delincuencia en esos países. Sí, No es verdad, los datos no corroboran eso, no hay asidero, es un tema del discurso, de la narrativa, que es terrible porque criminaliza y estigmatiza claro. a poblaciones y le hace mucho daño y le impide a los países desaprovechar, porque cuando la gente se va, eso va a afectar cuando, supongamos que se trate de Estados Unidos. Si se trata de Estados Unidos, tenemos que va a ocurrir lo que ya está ocurriendo, va a caer el sector inmobiliario, el sector construcción, porque bueno, la mano de obra no está, sector áreas del sector agrícola, pese a que algunos están robotizados, también van a disminuir. Y eso va a afectar a toda la economía como un todo. Eso ocurre, igual le ocurrió a Venezuela cuando despidió a 20.000 trabajadores de PDVSA. Bueno, eso significó que pasó de 3.300.000 barriles a menos de 500.000 barriles y que está buscando que permanezca Chevron para poder mantener los números cerca del millón. Entonces, eh, la, la- la política de fronteras, la política que criminaliza, la política que no entiende que el recurso humano, como decía Reagan y Kennedy, el recurso humano que llega a los países, los migrantes son
como decía también Carnegie, es un río de oro que llega porque dan más de lo que reciben. Desde que llegan se toman un café, se toman comen un sándwich, pagan un metro de habitación, consumen luz, transporte, van al mercado. Eso es dinamizar la economía. Entonces la demanda agregada se multiplica y está demostrado los efectos de la diáspora venezolana en Roraima, Brasil, en República Dominicana, que están estudiados, Panamá, Colombia, Perú, Chile. Ya está demostrado, digamos, no hay diáspora que no genere viablemente positiva. Tomás, un placer haber conversado contigo. Lamentablemente este tema es tan amplio y tan extenso que nos quedan siempre preguntas como por ejemplo las remesas, la actuación de la comunidad internacional, pero estoy segura que en un próximo contacto vamos a poder abordar todos estos temas. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y usted nos aparte que ya venimos con el abogado Guillermo Nolivos para aclarar todas las dudas de inmigración que están hoy en el tapete. Ya regresamos. Gracias.